La Superintendencia de Administración Tributaria se complace en darles la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa sobre las facturas electrónicas en línea emitidas a consumidor final. El señor Superintendente de Administración Tributaria, licenciado Marco Livio Díaz Reyes, y el señor Intendente de Recaudación, el licenciado Fernando Suriano Hueso, se complacen en darle la más cordial bienvenida y agradecerles por su amable asistencia a esta conferencia de prensa. Sean bienvenidos, dejamos en el uso de la palabra al señor Superintendente de Administración Tributaria. Muy buenos días, estimados contribuyentes, estimados conciudadanos. Me acompaña en la mesa el licenciado José Fernando Suriano, Intendente de Recaudación, y a nuestra mano izquierda nos acompañan los gerentes de recaudación, la licenciada Janet Lima y el licenciado David Beltrán. Hoy vamos a dar algunos datos sobre las facturas electrónicas en línea emitidas a consumidor final, un tema que nos viene preocupando después de hacer los análisis correspondientes. Tal vez en ese sentido, quisiera empezar por informarle a la población que desde el año pasado venimos reestructurando la Intendencia de Recaudación para fortalecer sus funciones. Una decisión que tomamos fue crear una unidad completa de facturación FEL que nos va a permitir tomar más control de todos los documentos FEL. Y otra decisión es fortalecer nuestra unidad de estudios económicos y de estudios tributarios coyunturales, y eso también nos permite cada vez tener más información y dirigir los esfuerzos de recaudación y de fiscalización hacia los problemas que presenta la recaudación en Guatemala. Como parte de este esfuerzo de la reestructuración y de la mejora de capacidades en la Intendencia de Recaudación, hemos descubierto lo que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, hacer verle a la población que este esfuerzo de la documentación FEL viene del año 2018, cuando se empieza realmente con los contribuyentes especiales grandes a hacer la facturación FEL. En el 2019 pues se hacen mejoras a la FEL y se van agregando otros sectores, ya grandes y medianos. En el 2020 agregamos a todos los proveedores del Estado, incluyendo los de menor cuantía. También se vuelven a hacer mejoras al sistema de FEL. En el año 2021 agregamos a los grandes regionales, que son ya, con eso ya teníamos a los 6.010, que representan el 76% de la recaudación, y empezamos a agregar a grupos de contribuyentes, sector salud, contadores y ahora régimen general. Y a la par de esto hemos estado mejorando los sistemas, como la planilla automática del IVA, que funcionó muy bien ya en enero de este año. Insto a toda la población a que pida sus facturas, ya que en el año entrante, en un minuto, el sistema les va a hacer su planilla de consumidor final IVA a los asalariados. Y tenemos los sistemas de retenciones IVA y retenciones del impuesto sobre la renta. El IVA ya entró en completo funcionamiento y con impuestos sobre la renta estamos empezando por grupos para que el sistema pueda ser revisado si tiene algún problema, pero ya están grandes y medianos contribuyentes funcionando bajo este sistema y pronto estarán todos los contribuyentes usando las retenciones de ISR web. ¿Qué datos tenemos? Ya del total de facturación, no el total de contribuyentes, que es diferente, pero el total de la facturación del país ya está arriba del 95%, es decir que nos falta un 5% para tener el control total en FEL de la facturación. Ya hay más de 2.1 billones de documentos emitidos, hay 473,000 emisores habilitados, 20 certificadores incluyendo SAT, y llevamos 130,000 descargas de la APP FEL para que la gente pueda facturar o consultar sus registros desde el teléfono. Por regiones, ¿cómo estamos? Hay 6.010 contribuyentes, ya están todos, que son el 76% de la recaudación. Sobresale la región central con 288,000 contribuyentes, región de occidente 83, nororiente 58,000, región sur 44,000. Como pueden ver, el total de emisores de 473,000, que aunque en facturación es grande, el total del universo es
aproximadamente 1.500.000. Y hablo de aproximado porque este número cambia todos los días, ¿verdad? Por las personas que se inscriben, etc. O sea que todavía nos falta un buen trecho que abarcar, pero ya son contribuyentes pequeños. Entonces, ¿qué vemos? Que del total de facturación, el 71% está siendo emitido como consumidor final. Y esto puede resultar lógico que en número haya un buen número de consumidor final. Sin embargo, cuando hacemos una reflexión, y digamos aquí están las ventas de los supermercados que sobre todo le facturan al consumidor final, pues las personas que compran en los supermercados deben de pedir su factura con su NIT para presentar la planilla al final del año, ¿verdad? Y esto permite un mejor control y así que solicito a todos los consumidores, a toda la ciudadanía guatemalteca, que por favor cuando compre use su NIT, por lo que voy a explicar adelante. Esto nos da control sobre la empresa que está vendiendo hacia el consumidor final y nos permite depurar la base de datos de una mejor manera. Y a ustedes les permite presentar en forma automática en enero, como les decía, en 1 minuto y obtener los créditos fiscales correspondientes. Cuando ya vemos números por sector económico, pues sobresalen la cantidad de facturas emitidos y los montos que se están facturando. Esto está en miles de millones, así que si empiezo por el final, digamos tendríamos 461.000 millones, o dicho de otra manera, 461.000 billones en facturación. ¿Y cuáles son los principales sectores? Comercio al por mayor y menor, pues es bastante lógico que sea el comercio el que facture más, pero aquí también está el comercio al por mayor, y el comercio por mayor no debiera de tener facturas a consumidores finales. De ahí tenemos suministro de energía eléctrica, 21.000 millones, servicios sociales de salud, 7.000, en agricultura y ganadería, 53.000, actividades inmobiliarias, 54.000, transporte, 15.000, la industria, 83.000, etcétera. Entonces, aquí tenemos cuáles son los sectores más fuertes en facturación. Pero cuando vemos cuánto estos sectores le facturan al consumidor final, vemos que en el comercio por mayor hay 64 billones facturados en el año 2021 a consumidor final. En agricultura hay 11 billones y en actividades inmobiliarias de arrendamiento hay 11 billones. Hay venta de casas facturadas a consumidor final. Eso ya nos empieza a llamar la atención porque hay tanta facturación de estos sectores ligados a los consumidores finales. Industria le está facturando, que la industria no le vende al consumidor final normal, la industria le vende a otros intermediarios 9 billones facturados en el año como consumidores finales, ¿verdad? Así que eso ya no lo vemos normal dentro de la superintendencia, que las grandes compañías, las grandes empresas, la gran industria, el comercio por mayor esté facturando al consumidor final. ¿Por qué? Porque esto rompe el control y esto rompe la cadena del IVA. Hicimos un recuento y el 91% de estos consumidores finales está concentrado en 5 sectores para tener más información para análisis. Al comercio por mayor y menor, como ya lo había dicho, tiene el 57%. La agricultura tiene el 9%, las inmobiliarias tienen el 9%, casi 10%, aquí también en industrias en agricultura casi 10%, la industria 8.33% y el suministro de gas y agua 5.68%. Aquí el gas sobresale, casi todo el gas está facturando casi el 70% a consumidores finales, cuando nosotros sabemos que el gas primero se factura a un distribuidor. Ahora que tenemos el tema del subsidio, de la ayuda económica al consumidor, nos damos cuenta que hay mucha facturación que se hace en cantidades importantes como consumidor final, pero se le está facturando realmente a un distribuidor. Cuando vemos la facturación de consumidor final por sector económico y rangos, hay un rango que es normal en consumidor final. O sea, compras abajo de 2.500, si uno va al supermercado, pues es normal que pudieran haber facturaciones a consumidor final.
De 2.000 a 25.000 creemos que es posible, ya no tan normal, dependiendo del sector, pero digamos todavía es aceptable. Pero arriba de 25.000 quetzales, facturas emitidas arriba de 25.000, ya no son consumidores finales. Entonces, vemos aquí que hay 15.000 millones en estos sectores, es decir, 15 billones de facturación anual emitidos a consumidores finales, a personas que consumen más de 25.000 quetzales en una sola transacción. La verdad es que aquí ya es difícil que esto sea cierto. Aquí lo que nosotros vemos es una facturación hacia otros que ejercen comercio, que ejercen otra actividad productiva y que para mantenerse en la informalidad piden la factura a nombre del consumidor final. Fíjense que un reclamo constante del sector privado organizado es que se amplíe la base tributaria, con lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo, si ellos mismos incentivan la facturación al consumidor final, ellos mismos permiten que esa informalidad exista. Cuando hay 15 billones de quetzales al año facturados, arriba de 25.000 quetzales, creo que no se justifica que estos sean a consumidores finales. Así que aquí hay un llamado, lo he estado haciendo cámara por cámara, pero que hay un llamado ya general hacia toda la industria, hacia todas las cámaras del país, a que todos facturen o con NIT o con número de DPI, con CUI, para que la superintendencia tenga control de quién está comprando y pueda ejercer de mejor manera su acción de fiscalización. Si la gran industria, el gran comercio, los grandes empresarios no nos ayudan identificando a quienes están comprando, a la superintendencia se le hace muy difícil seguir el control de estas personas que compran y que no declaran ingresos, que no pagan impuestos sobre la renta, que no pagan ISO. Así que aquí hay un llamado a todo el gran sector privado organizado a que obliguen a entregar un NIT o un CUI, el número de DPI, para que puedan consignarnos la factura y de a partir de esos datos la superintendencia pueda ejercer su acción de fiscalización. Por eso es tan importante hacer estos análisis, por eso es importante nuestras secciones de FEL y nuestra sección de estudios económicos, donde ya estamos procesando la información y entendiendo lo que está pasando en los mercados. De estos 15 billones de facturación, arriba de 25.000 quetzales por cada transacción, el comercio representa el 53%, es decir, aquí ya vemos que personas comprando más de 25.000 no son compras en un supermercado, no son compras de consumo, ni siquiera de electrodomésticos, es difícil que un electrodoméstico llegue a 25.000 quetzales. Está la agricultura con el 12%, industria con el 12%, actividades inmobiliarias con el 11% y el transporte, almacenamiento y comunicación con el 5% de estos 15.000 billones. ¿Y qué nos pasa como sociedad cuando se factura consumidor final? En primer lugar, cuando hay un NIT, se identifica como receptor y no se rompe la cadena del IVA, la superintendencia le puede dar seguimiento y control a estos contribuyentes. Cuando la facturación arriba de 25.000 se hace como consumidor final, se rompe la cadena del IVA, no se identifica el receptor, se estima que la compra no es para consumo, sino para generar otra venta, por lo cual se permite la evasión del impuesto al IVA y se incentiva la informalidad en el país. Si ustedes hacen cuentas, 15.000 billones de facturación son 1.8 billones en IVA, 1.800 millones en IVA que se está facturando con consumidor final, del cual la superintendencia no le puede dar seguimiento. Así que de nuevo el llamado a todos los contribuyentes que facturen con NIT o con DPI, con número de DPI, para que la superintendencia pueda ejercer el control. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues, ¿qué soportes tiene facturar con factura electrónica? Pues es un comprobante de gastos, uno obtiene una garantía de la compra por cualquier cosa que pase. Esto soporta crédito fiscal, ya sea para asalariados o para empresas, incentiva la formalidad y un dato importante es que no permite que anulen la factura sin consentimiento del contribuyente. Porque este es otro estudio que estamos haciendo, que vamos a sacar a luz, que también hay mucha anulación de facturación, como ya lo he venido diciendo,
de facturas emitidas a consumidor final, a fin de mes. Y vamos a empezar a ejercer una fiscalización muy grande sobre las compañías que están anulando facturas emitidas a consumidor final. Así que creo que, resumiendo, hay 15.000 billones en facturación a consumidor final que lo constituyen facturas arriba de 25.000 quetzales, y esto está rompiendo el control que tiene la superintendencia sobre las cadenas de valor, está incentivando la formalidad y no nos permite incrementar la base tributaria. Al haber una evasión, lógicamente, del IVA, también hay una evasión del impuesto sobre la renta y hay una evasión del ISO, es decir, hay una evasión de todas las obligaciones que tienen con el Estado. Incluso se perjudica al IX porque creo que esos trabajadores no son reportados al IX y los guatemaltecos no tienen acceso a la seguridad social como corresponde. En este sentido, también anunciar que se estaba preparando una modificación al reglamento del IVA para que se vuelva obligatorio facturar o con NIT o con número de DPI, con CUI, y también vamos a hacer una propuesta al Congreso de la República a través del Ministerio de Finanzas Públicas para modificar la ley y poner algunas obligaciones más contundentes a las compañías que deben de facturar con NIT y con identificando al comprador arriba de cierto monto, porque esto es lo que está erosionando la base imponible y la base tributaria en nuestro país. Así que eso es lo que queríamos informar. Pregunto al intendente Suriano si tiene algún comentario, me dice que no, así que dejo en uso la palabra a nuestro maestro de ceremonias, el licenciado Marco Antonio Sierra. Gracias, señor superintendente, por estos datos interesantes que nos dan a conocer sobre el proceso de facturación de facturas electrónicas en línea emitidas a consumidor final. A continuación, cedemos el uso de la palabra a los señores representantes de los diferentes medios de comunicación, de radio, televisión, prensa e internautas que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales de nuestro país para que puedan participar a través de sus comentarios y también a través de sus preguntas. Buenos días, superintendente, intendente Suriano, Daniel Collín de TN23. Superintendente, si nos puede recalcar nuevamente el monto que en este caso pues estaría evadiendo en torno al pago del impuesto sobre el valor agregado IVA, si no estoy mal decía 1.800 millones, y ampliar en torno a estas reformas a la ley del IVA, tomando en cuenta los sectores en donde se está pues generando esta evasión y sobre todo si hay alguna denuncia correspondiente a algunos sectores en donde se ha identificado la promoción del consumidor final. Gracias. Muy bien, sí, estamos preparando una propuesta para modificar el reglamento de la ley del IVA, donde se pondría en primer lugar esta obligación. Segundo, se está preparando algunas modificaciones al Código Tributario, Impuesto a la Renta y el IVA, que no significan subida de tasas, sino que incluso facilitar en algunos casos cómo está el sistema tributario para hacerlo más ágil y más rápido de ejercer, algunas facultades adicionales a la superintendencia. No hay denuncias, lo que van a ver es un programa de fiscalización hasta estos contribuyentes. Aquí podría haber hasta delitos de lavado de dinero, así que vamos a ejercer una fiscalización hacia los contribuyentes que reportan este comportamiento, y como lo hemos venido haciendo desde que asumí como superintendente, lo primero que hacemos es anunciar las acciones, pedirle a los contribuyentes que mejoren voluntariamente su comportamiento. Así que la primera solicitud a todas estas compañías es que ejerzan la presión para que todos se identifiquen quién les está comprando. Es la política como tienen los bancos, conoce a tu cliente. Creo que las grandes compañías también debieran de tener la política, conozco a mi cliente y le exijo que me compre con número de NIT. Sobre todo las facturas arriba de 25.000, que sabemos que ya no es para consumo, sino que es para ejercer otra actividad comercio. En cuanto consideramos la evasión, de los 15.000 millones representan 1.800 millones de IVA. Sin embargo, a las arcas del Estado posiblemente, si hubiera un buen control, estaría llegando entre 600 y 800 millones más de impuestos, considerando
el IVA, el impuesto sobre la renta y el ISO que ejercería esto. Si esto estuviera, por ejemplo, facturado a un pequeño contribuyente, recibiríamos el 5% de los 15.000 millones de facturación que nos está haciendo. Así que el no facturar con UNIT no nos permite seguir el control de la cadena y le permite a estas personas ejercer el comercio sin pagar impuestos, lo que representa una competencia desleal en los sectores económicos. Gracias, señor superintendente. En el chat de prensa tenemos una pregunta de Francisco Pérez. Dice, ¿cuándo se estarán presentando las propuestas de reformas al Congreso, ya sea a través del Ejecutivo o alguien del Legislativo? Y si se contempla incluir algún tipo de sanción por facturar en CF con montos mayores a 25.000 quetzales. Bueno, sí se contempla esa sanción. Creo que el día de hoy yo estaré presentando al honorable directorio el paquete de reformas para el visto bueno del directorio. De ahí se iría a dictamen al Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaría General para que el señor presidente lo presente como una reforma. Todavía falta algún tiempo, repito, no son ningún incremento de tarifas, tenemos algunos problemas para ejercer la fiscalización, los propios contribuyentes tienen bastantes problemas, hay algunas situaciones que hay que mejorar para que el sistema tributario sea más justo y equitativo, y ese es el tipo de reformas que estamos presentando. De nuevo, repito, no hay ningún incremento de impuestos, más bien va a ser una ley de facilitación para el pago de los tributos. Gracias, señor superintendente. En redes sociales, la señora Cristina Cabrera pregunta ¿qué pasa cuando se trabaja con el turismo y no tienen NIT? Y aparte el señor Tony Fuentes pregunta ¿cómo calcularon o dispusieron que el monto que pueda facturarse con CF sea menor a 25.000, por ejemplo? Muy bien, sí, bueno, los que consumen con turismo se puede poner el número de pasaporte, que es lo que, por ejemplo, hacen otros países. Pero de nuevo, un turista en un restaurante, en un supermercado, en un servicio, difícilmente gasta 25.000 quetzales. Y si, por ejemplo, fuera una estadía larga en un hotel, que bien nos caería como país que venga más turismo, pues ahí se le puede poner el número de pasaporte. ¿Cómo calculamos los 25.000? Cuando empezamos a ver los montos para poder dirigir nuestro esfuerzo de fiscalización, tomamos la decisión de 25.000. ¿Por qué? Porque 25.000 ya no representa un consumo normal. O sea, en comercio, ¿qué consumidor compra 25.000 en una sola transacción? Ya lo vemos como una transacción que es sospechosa y que está dirigida a volver a ejercer por sí mismo el comercio. Entonces, para poder seccionar a los contribuyentes y poder ver a quienes debemos de ejercer esa fiscalización, decidimos los 25.000 quetzales. Muchas en gracias. la ley vendrá un monto mucho menor que será el permitido de facturar como consumidor final, mucho menor. Gracias, señor superintendente. Leslie Sánchez de TV Azteca nos pregunta ¿de qué forma se puede evitar la evasión de IVA por medio de la facturación a consumidor final y cuánto se estima de evasión entre IVA, ISO e ISR al facturar como consumidor final? Muy bien, como decía, el primer dato es muy lógico, son los 15.000 millones de facturación por el 12%, son 1.800 millones de IVA que no estamos logrando fiscalizar de una forma adecuada. El impacto lo calculamos entre 600 y 800 millones en la recaudación. ¿Y qué nos permitiría esto? Mantener el control y que todos esos que compran también presenten declaraciones del IVA, paguen el IVA que les corresponde, paguen el ISO que les corresponde, si son pequeños contribuyentes, paguen el 5%. Nos permite tener control sobre toda la cadena de distribución. Por ejemplo, el gas, si una compañía distribuidora de gas le factura a un distribuidor que lo distribuye tal vez para una colonia o un sector, nos permite tomar control de ese distribuidor que genera valor agregado y que debiera de presentar declaraciones de impuestos del IVA y del impuesto a la renta. Muchas gracias, señor superintendente. Tenemos varios comentarios de dónde pueden denunciar si no les dan factura o que inclusive han hecho denuncias y cómo pueden dar seguimiento si hay algún proceso por parte de SAT. Sí, tenemos un correo donde se pueden presentar las denuncias, también se pueden presentar verbalmente a nuestro PBX. No sé si alguno tiene ahí el correo. Sí. Pueden llamar al 1550, pero creo que una forma bastante
fácil es escribirnos al correo. Nosotros tenemos una sección que atiende las denuncias y que le da seguimiento a las denuncias, y sí hacemos estudios y nombramos auditores para darle seguimiento a las denuncias. Incluso hemos recibido denuncias de contrabando y hemos hecho los allanamientos. Aprovecho para decir, el día de ayer hubieron 7 allanamientos en la región del nororiente del país por contrabando. Tuvimos 5 de esos establecimientos que tenían mercadería de contrabando, y también se volvió a apresar a una persona la semana anterior. Ya son 2 las apresadas por defraudación tributaria relacionado con la anulación de facturas. Gracias, señor superintendente. Nos consulta en redes sociales si la propuesta de ley que se va a hacer incluye también sanciones para los compradores que no quieren proporcionar su información para emitir la factura. No, lo que habría es una prohibición de venderles. En montos, repito, en montos mayores. Gracias, señor superintendente. Lorena Álvarez, del periódico, pregunta: en el caso de cobros por emisión de tarjetas de débito y otros cargos bancarios, no se emite factura, o no siempre se emite factura. ¿Cómo se declaran estos cobros ante la SAT? Muy bien, recordemos que las tarjetas de crédito hacen una retención sobre esas transacciones. Eso sí nos lo declaran a la superintendencia, vienen en forma global, pero nos permite tener acceso a la información y nos permite tener acceso al comercio que se le hicieron los pagos. Y si hay un programa que valida todas las transacciones reportadas en tarjetas de crédito versus lo facturado por esos establecimientos. De hecho, la semana pasada acordamos hacer un plan más grande sobre este tema, ya que vemos ahora que tenemos la oportunidad de tener la facturación FEL en tiempo real, que hay retenciones a establecimientos que no nos coinciden con lo que debieran de estar presentando de facturación. Así que sí hay un programa ya establecido, el cual vamos a incrementar para controlar esta práctica hacia todos aquellos que facturan, que cobran con tarjeta de crédito y que no facturan. Y en la página web tenemos una sección que se llama Denuncias por no facturación, que también es bastante fácil de entrar. Hay 3 pasos muy fácil de llenar donde nos pueden hacer. Yo creo que esto es más ágil que el correo de denuncias. No sé si ya logramos ver el correo de denuncias. La sección de fiscalización tiene un correo directo de denuncias también. Gracias, señor superintendente. No tenemos más preguntas de los medios de comunicación ni redes sociales. Consideramos que con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Todavía tenemos. Ya lo sé. Muchas gracias a todos y principalmente a los que nos ven en las redes sociales. Creo que es importante pues la difusión de la información. Algunos elementos que vale la pena indicar en este sentido. Uno, hoy estamos superintendente aniversario del RTU digital. Este también es un esfuerzo que va vinculado a tener un mejor control de los elementos de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también facilitar cuando uno ya se actualizó de tal forma que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lado y sobre todo con todos los temas de la pandemia, pues se facilita muchísimo más esta actualización, ya no hay que ir a hacer una cola. Segundo, tenemos hoy también aniversario de la FEL Super, más de 130,000 contribuyentes, cada vez más creciendo la demanda por razones como la que estamos viendo hoy, donde la FEL pues facilita por el tipo de herramienta que es la facturación y temas tan importantes en los pequeños negocios como delegar que alguien más pueda facturar sin perder el control desde el punto de vista de la empresa. Y vale la pena indicar que uno de los elementos que hemos estado observando es la anulación de facturas donde no corresponden, lo decía el señor superintendente, donde son CF, pues se pierde ese control para poder por parte del emisor de la factura anular. Y ya durante ya en el presente, en enero pusimos a disposición de los contribuyentes el servicio de cuando alguien anula una factura y dimos el NIT, nos llega al correo un link donde podemos rechazar esa anulación. Tienen 72 horas
el contribuyente para este servicio, si no se manifiesta, damos por hecho que la anulación es correcta, y si se manifiesta, pues es el contribuyente el que debe de hacer los procedimientos correspondientes, y si no los hace, nosotros de oficio revertimos esa anulación, toda vez que pues el contribuyente a quien se le emitió la factura no autoriza dicha anulación. Esas son herramientas de facilitación y control hacia, no de la administración tributaria, sino que de los mismos contribuyentes entre ellos, de tal forma que se transparente este tipo de procedimientos que desafortunadamente pues se han venido dando. Hemos identificado contribuyentes que por prestación de servicios 18 veces, 20 veces consecutivas anulan las facturas y que pues ya no son procedimientos normales. Por último, superintendente, porque ampliando un poco por qué 25,000, parte de lo que identificamos en los análisis que estamos haciendo y que parte de ellos se presentan hoy, es que son compras de productos que no tienen sentido, digamos, que sean para el consumo, digamos, 25,000 quetzales se volvió tan de moda con la pandemia, papel toilet, ¿verdad? O compra de equipo de riego por 200 bombas. No tiene sentido ese tipo de compras, toda vez que ya no, al menos que sea una finca, pudiese ser, digamos, por eso analiza el caso particular, pero ya son compras de bienes que no tienen sentido que sean para el consumo individual, sino que ya tienen una lógica más de comercio. Y por eso es que se presentan también los diferentes sectores. Así que solo quería agregar eso, superintendente, colegas, y pues indicar que siempre estamos nosotros en la administración tributaria para el tema de acompañamiento del tema de facturación, FEL, en el correo de efactura@sat.gov.gt, hemos sido un mecanismo que hemos utilizado mucho, los contribuyentes lo usan y tenemos una respuesta rápida. Y también ya nos enviaron el correo para las denuncias, es denuncia La corrupción no es esa. a la corrupción. No, ese no es. ¿No? No, ese es solo para cuando hay corrupción en la SAT. Ok, perdón. Entonces, solo el correo de factura@sat.gov.gt es un correo que nos ha servido muchísimo a nosotros y para tener feedback y seguimiento de los contribuyentes y para acompañar al contribuyente en esta curva que aún estamos de aprendizaje. Si bien es cierto, llevamos el 95% de la facturación en FEL, aún hay contribuyentes con dudas y pues es un gusto y un honor poder acompañarlos en ese proceso de afiliarse y empezar a usar la FEL como una herramienta de competitividad por parte de la empresa. Así que muchísimas gracias, superintendente, y los que nos acompañan en la conferencia. Muy bien, aprovecho para felicitar a todo el equipo de recaudación, a los gerentes que hoy nos acompañan, al intendente por estar al aniversario en el RTU Digital, que ha sido un gran esfuerzo para poder atender todas las actualizaciones en forma virtual. La app FEL creo que es una de las apps más bajadas o que se han bajado en Guatemala, así que muchas felicitaciones por esos logros. Y de nuevo un llamado a los contribuyentes, a los consumidores que den su NIT y que pidan su factura con NIT. Eso nos permite controlar mejor y que el IVA que están pagando en sus compras le llegue al Estado de Guatemala, y a todas las compañías que revisen sus procedimientos de facturación y que empiecen a exigir que si no tienen NIT se consigne el número de DPI para que la superintendencia pueda hacer su trabajo de fiscalización y sobre todo de ampliación de la base tributaria. Bueno, nos quedamos con la deuda, aunque no pudimos conseguir el correo de denuncia. Yo sé que sí existe, no sé si ya lo tenemos. Sí, señor superintendente, el correo es denunciasiac@sat.gov.gt. denunciasiac@sat.gov.gt. Muchas gracias, licenciado Maynor, y también está el link en la página para hacer estas denuncias por no facturación. Así que muchas gracias a todos por su atención, les deseo que todos estén muy bien. Queremos reiterar en nombre del señor Superintendente de Administración Tributaria nuestro especial agradecimiento a los diferentes medios de comunicación por la cobertura a esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.